Entonces vamos a tener esto en sentido en que lo que vamos a hacer es que ustedes la chiquitina se llama la cultura llama la atención la dificultad que ustedes tienen cuando hay las reacciones de oscuridad. Entonces vamos a ir un aumento de la tecnología, porque ya tenemos que hacer un poco de si no, no leemos. Vamos a ver. Cuando yo hablo de cadenas transportadoras de electrones, esos electrones que ustedes han visto que se han producido en toda la oxidación de la glucosa. Todo. ¿A dónde van a ir? A analizar la mitocondria para formar el porque todos son moléculas ricas en energía, una más que otra, pero todas llevan energía. La energía que la lleva los electrones. Entonces empiezan más o más. Cuando yo hablo de cadena transportadora de electrones, es esta doble función, transportar y funcionar para formar ATP. Eso quiere decir. Porque los dos están afectados. Cuando transfiero los electrones, simultáneamente se produce la fusión. Por eso es que son dos procesos acoplados. El metabolismo aeróbico, se produce el doble. Se produce la glicólisis, hemos dicho, degradación de las cosas individuales. Se produce la segunda etapa. ¿Cuál es? La del ciclo de Krebs. Se produce la tercera etapa de la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa para formar la proteína. Ahí espera que ahí ya estamos haciendo el globo, toda la secuencia de la glucosa. Entonces vamos a decir, el metabolismo aeróbico tiene tres fases. La primera, la oxidación de la glucosa. Esto también lo producen los aminoácidos y las grasas, sí, pero olvidemos, ahora vamos a hablar solo de calcular. Aparte de la glucosa, como la glucólisis que está produciendo individual. Primera fase, de oxidación de la glucosa, producir individual. Entonces, ¿qué produce? Acetil-CoA. La glucosa produce piruvato y por esta enzima piruvato desoxigenasa que produce acetil-CoA. Primera etapa, producir acetil-CoA. Segunda etapa, oxidación del acetil-CoA a anhídrido carbónico. ¿Y qué es eso? El CO2. ¿Cierto? Entonces, oxidación del acetil a CO2. La energía liberada se conserva en forma de ATP que los transportadores de electrones que los llevan nadie para acá. En la cadena transportadora de electrones hemos liberado electrones que los llevan en nadie para. Esa es la segunda fase. Y la tercera, en la que vamos a hablar, cadena transportadora de electrones. Los equivalentes de reducción en ADH y ADH son servidas al oxígeno. La energía liberada en este proceso se emplea en la síntesis de ATP. ¿Listo? A eso nos vamos a llegar. O
organismo con todo este proceso que vamos a formar ATP. Vamos a representar esta última etapa en la que ahorita vamos a desarrollar. ¿Cuál es? La cadena respiratoria y signos de ácido. Tercera etapa. Transferencia de electrones y fosforilación oxidada. ¿Qué quiere decir? Que todos esos ciclos de oxidación de la glucosa que han producido NADH y FADH, ¿qué cosas son? Transportadores de electrones. ¿A dónde van a ser llevados? A la cadena respiratoria. ¿Para qué? Para que los acepte quién. Esos electrones los va a aceptar quién. Vean la fecha, el oxígeno. ¿Y qué forma? Agua. Pero a su vez, cuando se van a transferir estos electrones, se va a formar agua. Eso es la tercera etapa que vamos a hablar. Transferencia de electrones y fosforilación oxidada. ¿Cómo nosotros llegamos a formar ATP? ¿Cuántos ATP? Lo que voy a hacer es mucho de base química. Por eso voy a ir un poquito más lento, porque me parece que tiene dificultades ustedes, ¿no? En este tipo de reacciones. Vamos a ver. ¿Qué cosa es la cadena transportadora de electrones? Primera pregunta. Es una secuencia de ciertos compuestos que su finalidad es transferir los electrones. A ver, es este compuesto, su compañero, y varios otros compuestos. Y hay el último alumno, es el aceptor final. Entonces los electrones van a ir así, saltando hasta el aceptor final. ¿Quién es el aceptor final? Sí, eso quiere decir. ¿Y cuáles son esos transportadores? ¿Cuáles son esos intermediarios? Los electrones que derivan de diversos sustratos, ya ustedes saben. Hemos dicho el malato se electrones, el succinato se electrones, ¿cierto? Y si lo dicen, por ello. Los electrones que derivan de diversos sustratos se transfieren al oxígeno liberando energía. Esta energía se utiliza para sintetizar ATP. Está constituida por enzimas de óxido de fusión. El NAD y el FAD son moléculas ricas en energía, porque contienen un par de electrones que tienen un potencial de transferencia alto. Si no sabemos qué cosa es un potencial de transferencia alto, nos tiene un poquito de retraso en el captado, pero vamos a ver si podemos explicar. Finalmente, el NAD derivado de las deshidrogenasas ligadas al NAD y el FAD derivado de las deshidrogenasas ligadas al FAD son las que van a transferir los electrones. ¿No entienden? Ver, acá está. Esta es la cadena transportadora de electrones. ¿Qué ven ustedes acá? NAD, la el FAD, la coenzima U, citocromo B, citocromo C1, citocromo C, citocromo A, A2 y oxígeno. Esa es la cadena transportadora de electrones. ¿Y por qué están así, en esa distribución, en ese orden, en esa descendencia? ¿Por qué no los pongo recto? Porque está representando que ellos tienen diferentes niveles de energía. A ver,
¿Qué tengo acá? Delta G. ¿Vio? Entonces, ¿quiénes son los que tienen la más alta energía? Por eso están ubicados así. Si yo voy a trasladar los electrones de acá al siguiente, tengo que tener un empuje, una fuerza, una energía para empujar esos electrones. Entonces, van a ir del más fuerte, del más energía al que tiene menos energía y sucesivamente. ¿Ahí? En esta escala, en esta secuencia de los transportadores, ¿qué tengo? La energía libre. Y tengo el potencial de transferencia que se expresa en milivolts, como E expresado en milivolts. Eso se llama potencial de transferencia. Pero este potencial de transferencia, miren ustedes, va desde el más electronegativo hacia el más electropositivo. Es de el entendimiento de lo que estoy diciendo. El potencial de óxido de fusión, expresado en milivolts, va del más electronegativo al más electropositivo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los electrones dan actividad en emisión. Si no fuese así, no habría una reacción. ¿Para qué? Para que los electrones del NAT pasen a la coenzima Q, de la coenzima Q pasen al citocromo B y sucesivamente hasta llegar. Están en ese orden energético porque va a permitir que la transferencia de electrones sea favorable, porque va a tener suficiente energía para empujar. Eso quiere decir. No es que esté al capricho, no. Es por el nivel energético. Entonces, repito, la cadena transportadora de electrones está formada NAS, flavina mononucleoide, coenzima Q, citocromo B, citocromo C1, citocromo C, citocromo A, A3, oxígeno. ¿Quién recibe los electrones? Ya hemos dicho, los donadores de electrones son los sustratos. ¿Qué sustratos? El piruvato, ¿no? El oxalacetato, el malato, el glutamato, el isocitrato, ¿no es cierto? Hemos dicho, todos ellos nos están transmitiendo los electrones al NAT. Acabamos de decir el siglo de Higgs, ¿no es cierto? ¿Quiénes dan los electrones al NAT? Ahí está, succinato, la cifoa, la glicerol-fosfato. Ellos son los sustratos que están dando los electrones a estos transportadores. Ya está. Para eso hemos hecho el siglo de Higgs. Ya lo expliqué. Muy bien. Entonces, ¿qué hay acá? Estos transportadores ricos en energía, ¿qué van a hacer? El NAT va a transferir sus electrones a la coenzima Q, la coenzima Q al citocromo B y sucesivamente. Receptor final, oxígeno. ¿Qué hay más en esta gráfica? El nivel energético, expresado en kilocalorías por mol, y el potencial del óxido de fusión, el más electronegativo al más electropositivo. ¿Y qué cosa es potencial de transferencia de electrones? Vamos a ver. La energía libre de las reacciones de óxido de fusión, de transferencia electrónica. La reacción de transferencia electrónica es como decir cesión de electrones de los nutrientes hasta los intermediarios con mayor afinidad por esos electrones. ¿Quién tiene mayor afinidad por esos electrones? ¿No es el oxígeno? Entonces el oxígeno bajará. Ese será el sector final. Sí, eso es. Entonces, así sucede sucesivamente de unos intermediarios a otros hasta alcanzar un lugar apropiado donde los electrones transferidos se transforman en energía.
de transferencia de luz, lo que acabo de decir, cada intermediario de la cadena transportadora de electrones tiene un potencial de transferencia que va a permitir que los electrones pasen de acá a acá. Es una reacción espontánea y segura. La energía libre de la reacción de óxido-reducción. Los compuestos que ceden electrones son agentes reductores. Ajá. ¿Qué pasa? Cuando ceden los electrones se oxidan. Los compuestos que ganan electrones son agentes oxidantes, que quiere decir que se reduce la campos de electrones. Para realizar un trabajo útil debemos obtener energía de los nutrientes. Perfecto. Estos contienen energía que debe transferirse adecuadamente mediante reacciones químicas. ¿Está? Digamos, hasta ahí soy bien. Sigamos. Entonces, quiero entender qué cosa es potencial de óxido-reducción. Acá. Vamos. La pregunta es, ¿cómo se mide la dirección de un proceso de óxido-reducción? Porque todo eso son reacciones de óxido-reducción, ¿ah? Todos son reacciones de óxido-reducción. Transferencia de electrones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se mide la dirección de un proceso de óxido-reducción? Vamos a tener que considerar lo que es potencial de óxido-reducción utilizado como medio. Entonces, ¿qué cosa es el potencial de óxido-reducción? Yo pienso que sí lo han hecho ustedes, porque lo expliqué. Pero bueno, vamos a repetir. Es la diferencia del potencial entre el ánodo, electrodo cargado positivamente, y el cátodo, electrodo cargado negativamente, cuando se conecta una solución de una sustancia con otra, formada por un electrodo de hidrógeno. El electrodo, esta celda que tiene hidrógeno, ¿está? Como potencial de referencia. No entiendo. Acá está. Son dos celdas. Aquí tengo la muestra y acá tengo la celda de referencia. La celda de referencia que se está recibiendo acá. La celda de referencia estándar es una de hidrógeno. Acá está. Es esto. Es esto. Acá está. Una celda de hidrógeno. Acá está. Unimolar. Y acá que tengo una celda donde va a estar mi problema. Como no hay transferencia de electrones, tiene que haber una conexión. Acá hay una conexión a base de acá. Y unos electrones, acá están los electrones. ¿Está bien? Entonces, ¿y acá qué cosa hay? Un voltímetro. Un voltímetro, lo que va a medir el voltio. Muy bien. ¿Qué tengo acá? Yo tengo lactato y piruvato. Esa es la muestra. Quiero ver cómo se transfieren los electrones de lactato al piruvato. ¿Sí? A ver. ¿Qué tengo acá? Los electrones fluyen a la celda del hidrógeno. Miren, cuando el lactato se transforma en piruvato, cede sus electrones. ¿Y quién nos está llevando? Nos está llevando ¿a dónde? A la celda estándar. ¿Ya viste? Los electrones fluyen a la celda del hidrógeno. Pero cuando pasan los electrones, acá se registra. Acá se registra el voltaje. Acá se registra el voltaje. ¿Qué voltaje? Menos 0,185. Eso es el potencial de óxido-reducción. A eso se llama potencial de óxido-reducción.
así se han medido cada sustancia que ha hecho una transferencia de electrones, así se ha medido, así se conoce cuál es su potencial de transferencia de electrones. A ver, vamos a ver. Lactato a piruvato. A ver, ¿dónde está lactato? Acá está. Lactato a piruvato. Todas estas son reacciones, ¿cierto? Todas estas son reacciones. Cuando el NAT recibe los electrones, NAT oxidado, NAT reducido, ¿no es cierto? Cuando el FAT oxidado recibe los electrones, pasa a FAT reducido. Todos son reacciones. En este momento estamos viendo el piruvato cuando pasa a lactato. ¿Sí? Lo estamos viendo. El lactato, ¿cómo se forma? Cuando el piruvato le ha dado 2 protones y 2 electrones. Esta transferencia de electrones se registra 0,19 voltios. Y ahí salió cuánto se registró cuando los electrones pasaron de lactato a piruvato en el manómetro o el voltímetro, ¿cuánto registró? 0,185, o sea, 0,19. Entonces, para cada reacción ya conocemos cuál es su potencial de transferencia. ¿Está bien? Hagamos lo contrario. Este es negativo, ¿no es cierto? Menos 0,185. Correcto. Vamos a hacer lo contrario. Que los electrones fluyen del electrodo estándar de acá al problema. Vamos a hacer lo contrario. Que los electrones fluyen del estándar al problema. Entonces, aquí, acá qué cosa tengo? Fierro 3, fierro 2. Entonces, el fierro 3 ha aceptado los electrones que ha tenido, pero al pasar han registrado su potencial de transferencia. ¿Cuánto? 0,77 más 0,77. Y acá está. Su potencial de transferencia más 0,77. A ver, el oxígeno. Ahí está. Más 0,77 o 0,80. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tengo? Potencial electronegativo y potencial electropositivo. De allí sale el electropositivo y el electronegativo. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que los que tienen un potencial más electronegativo tienen más facilidad para desprenderse de sus electrones. Y el que tiene potencial electropositivo tiene más afinidad por ellos. El electropositivo como quiera, como el oxígeno, del oxígeno, tiene más afinidad por ellos. Y es el receptor final. ¿Me han entendido? ¿Me han entendido la explicación? O sea, esta es la cadena transportadora de electrones. Los intermediarios que existen en ella no están al azar. Están distribuidos de acuerdo a su potencial de transferencia de electrones. ¿Por qué? Porque la transferencia de un electrón de acá a acá tiene que ser a través de una reacción que sea espontánea y exergónica. Va a tener energía para que se transfieran los electrones. Ellos se van a desprender de sus electrones, pero el que está atrás va a ser amplio, va a jalar los electrones. Y ese quién es el oxígeno. ¿Está bien? Ahorita vamos a hacer la reacción. A ver, ¿a qué se refiere que la reacción es espontánea y exergónica? Vamos a ver. Entonces, y regresamos acá. Miren aquí. Regresamos acá. Pero aquí está la cadena transportadora de electrones. ¿Quién tiene los más electronegativos? Acá. Más electronegativos. Ahora que entiende los motivos potencial de transferencia. ¿Quién tiene los más electronegativos?
el NAS, el FAT, que son los que se desprenden de los electrones. ¿Quién tiene más electropositivo? Los citoplazmas, el oxígeno, que atrae los electrones. Por eso es que están ubicados en este orden. Así. Bien. Bueno, ya explicamos esto. Ya ustedes explicaron. Entonces, el potencial de transferencia de electrones se hace progresivamente más positivo desde el NAT hasta el oxígeno. ¿Correcto? Los transportadores se ordenan en una tendencia creciente para reducirse. ¿De acuerdo? Cada transferencia tiene capacidad de proceder en forma espontánea y segura. A ver, vean. Yo quiero ver. A ver. Vean. ¿Qué dice? Que los electrones pasan del NAT al FAT. ¿Está bien? Del NAT están pasando al FAT. Del FAT pasan al citocromo y sucesivamente. ¿Cómo es que los electrones del NAT transfieren los electrones al FAT? Es la pregunta. Acá. Vamos a ver. Vamos a aplicar esta ecuación. De energía libre de oxidación del NAT. Acá. La ecuación de Nernst. ¿Qué tenemos? El delta T es igual a N o F por el potencial de óxido de ilusión. Y no acabamos de ver qué cosa es el potencial de óxido de ilusión. La resta de danos del carro. Muy bien. Entonces vamos a poner esto. Vamos a ver. La transferencia del NAT al FAT. ¿Cómo transfieren los electrones del NAT al FAT? Entonces, ¿qué hacemos? El NAT transfiere los electrones. ¿Cuántos electrones? 2 electrones. El FAT, ¿qué hace? Recibe los 2 electrones y pasa de FAT oxidado a FAT reducido. ¿De acuerdo? Y yo les pido su potencial. Ya saben cómo se mide el potencial. El potencial del NAT es menos 0,32. El potencial del FAT es 0,2. Entonces voy a aplicar la ecuación de Nernst. ¿Cuántos electrones? En 2 electrones. Acá se están transfiriendo los electrones. Acá están los 2 electrones. Por su constante y por la diferencia de potencial. La diferencia de potencial. ¿Cuántas kilocalorías? Menos 9,2 calorías. Es una reacción espontánea y exergónica. Entonces hay energía suficiente para que empuje, jale, ¿no es cierto?, de la transferencia de electrones. ¿Han entendido hasta ahí? Entonces, yo quiero todito. Yo quiero todo. Desde acá, desde el NAT hasta el oxígeno. ¿Cuánta energía? Miren, ¿cuánta energía hay para que permita que los electrones del NAT lleguen hasta el oxígeno? ¿Quién más lo quiere? Sí. Entonces voy a hacer que voy a medir su potencial de transferencia. Y ya saben cómo se hace. Entonces vamos a ver. Acá. ¿Qué tengo? La ecuación global. Cuando el NAT lleva sus electrones hasta el oxígeno, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir la ecuación de Nernst. ¿Cuántos electrones? 2 electrones. Sí, 2 electrones.
su potencial y su diferencia. ¿Cuál es su potencial de transferencia del NAT? Acá está. ¿Y cuál es su potencial de transferencia del oxígeno? Resto, y que tengo menos 52.5 kilocalorías. Esa es la cantidad que tiene tremenda cantidad. Menos 52 kilocalorías para que esta transferencia tenga la fuerza suficiente de transferir los electrones. ¿Están siguiendo? ¿Están siguiendo? Ya. La operación final es que los electrones tienen que transferirse desde el NAS. ¿A quién? Al oxígeno. Yo pregunto, ¿hay energía suficiente para que llegue hasta el oxígeno? Entonces, ¿qué hago? Mido el potencial de transferencia del NAS y mido el potencial de transferencia del oxígeno y aplico la ecuación. ¿Sí? A ver. Acá tengo, ya sabemos, la energía libre, ¿no es cierto? ¿Cómo la voy a encontrar? N por la constancia, por la diferencia de potencial. Y potencial está acá, ¿no es cierto? Muy bien. Acuérdense, F en la carga de Faraday con esta constante. Yo quiero saber cuánta energía libre hay cuando el NaDH transfiere sus electrones al oxígeno. ¿Para qué? Para tomar agua, ¿no es cierto? Esa es la reacción. Entonces, ¿qué digo? ¿Cuál es el potencial del NAT? Acá está. Ya saben cómo se mide. 0,3 menos 0,3 voltios. ¿Cuál es el potencial del oxígeno? Más 0,816. Reemplazo de la ecuación. ¿Cuántos electrones? 2 electrones. 2 electrones. Por su constante y por la diferencia del potencial. ¿Cuánto me sale? Menos 219 kilojoules o menos 52 kilocalorías. Esa es la energía que gastamos. ¿Sí? Por cada par de electrones. Entonces, la energía libre de reacciones de oxidorreducción, ¿no? Entonces, la energía libre de los nutrientes se obtiene por la oxidación de estos. La cantidad de energía libre del proceso de oxidorreducción depende del potencial de oxidorreducción. Ya acá está. La energía libre se fórmula de Nernst. Es decir, que así podemos calcular, ¿no? Aplicando la ecuación de Nernst, así podemos calcular la cantidad de energía liberada cuando pasa el electrón. Entonces, cuando pasan los electrones del NAT al oxígeno, ¿cuántos? Menos 52. Cuando el FAT pasa sus electrones hasta el oxígeno, menos 47. Y así, de cada intermediario podemos ir calculando cuánto es la energía. Ahora sí entendemos. Sí. Muy bien. ¿Cómo es que pasan estos electrones? Por reacciones de oxidorreducción. Tipo de reacciones de oxidorreducción química. Es así. Por eso les digo, ustedes no pueden saltar materias si no han llevado las anteriores, lo que es el plan estudio. Yo he visto alumnos que quieren ganar tiempo y se ponen materias de hace 2 siglos más adelante. No. Si ustedes no han llevado química, no han llevado biofísica, no van a poder. Entonces, ¿qué vamos a ver? Hay diferentes tipos de reacciones de oxidorreducción. A ver, vamos a ver. Reacciones de oxidorreducción. Los electrones son transferidos del donador al receptor. ¿Qué cosa es? Transferencia de un electrón. Que tengo citocromo B. Le pasa el fierro 2 a fierro 3. Entonces,
citocromo 2 a citocromo 1. Hierro 2, hierro 3. Transferencia de átomos de hidrógeno. Acá está. Transferencia de átomos de hidrógeno. ¿Qué cosa es un átomo de hidrógeno? 2 protones y 2 electrones. Los electrones pueden ser transferidos como un duro. ¿Qué cosa es un duro? 2 electrones. Acá hay un NADS más el duro que el NADH. O también puede ser que es de la reacción directa entre el reductor y el oxígeno. Aparte del oxígeno y el reductor, y forma el agua. Son diferentes tipos de reacciones de óxido-reducción. Vuelvo a repetir. Cuando los electrones son transferidos del donador al aceptor, acá está. Hierro 2, hierro 3. Transferencia de átomos de hidrógeno, acá está. 2 protones y 2 electrones. Los electrones pueden ser transferidos como impuros. ¿Qué cosa quiere decir? Que porta 2 electrones, NADS y NADH. Y cuando de frente el oxígeno, por ejemplo, acepta los electrones y se reduce. Son diferentes tipos. ¿Por qué? Porque en la transferencia de electrones se producen esas reacciones. A ver. Entonces, el proceso comienza con una transferencia de electrones de un substrato reducido al NADS o al FACS o al citocromo, etc. No se olviden, acá lo que acabo de decir, lo mismo que acabo de decir, ¿no es cierto? Un átomo de hidrógeno, 2 protones con 2 electrones. Transferencia cuando el NADS recibe 2 protones y 2 electrones, pasan a producir y sucesivamente, ¿no es cierto? Acá en mi lugar yo le pongo 2 protones y 2 electrones, pasa al lactato, ¿no es cierto? El oxígeno, le pongo 2 protones y 2 electrones y lo reduzco a agua. Son reacciones de óxido-reducción. ¿Ya? Entonces, cada coenzima da el equivalente de 2 electrones. Vamos a ver. ¿Dónde se realiza la cadena transportadora de electrones? Hemos dicho que en la mitocondria. Pero ¿qué tal? La membrana interna. Entonces, la membrana interna, ¿qué contiene? Transportadores de electrones. Ojo. ¿Qué tiene? Transportadores de electrones. Que los vamos a llamar del complejo 1 al 4. ¿Qué más tiene? Enzimas, como quieren. La ADP, ATP translocases. Otra enzima, ATP sintasa F0, F1. Y otros transportadores de membrana. Acá está. Acá está. A ver. ¿Qué cosa quiere decir? Que la cadena transportadora de electrones, la membrana interna, para que pueda realizar la transferencia de electrones, nosotros necesitamos transportadores de electrones. A ver. Van a recibir el nombre de complejo 1 al 4. Acá está. Es de la membrana mitocondrial interna. Y estas estructuras que ustedes ven son proteínas que se van a llamar complejo 1 al 4. Complejo 1 al 4. Entonces, ¿qué tengo? 4 complejos proteicos, a través de los cuales pasan los electrones de bajo potencial de óxido-reducción mediante a otros potenciales cada vez mayor, con la finalidad de crear una gradiente electroquímica informada de él. Si yo no hubiera hablado de potencial de transferencia de electrones, no me puedo, ¿verdad? Ya lo expliqué. Entonces, ¿qué pasa? Estos electrones que están en el NADS, estos electrones que están en el FACS, tienen que ir a dónde? Al oxígeno. Pero ¿cómo van a llegar al oxígeno? A través de estos transportadores. ¿Sí? Muy bien.
Complejo 1, ¿qué hace? Recibe los electrones del fax. El complejo 2 recibe los electrones del fax. Ambos llevan los electrones a la coenzima Q. La coenzima Q hace que lleven los electrones a quién? Al citocromo C, a través del complejo 3. Y el citocromo C lleva los electrones al oxígeno para formar agua. Vuelvo a repetir. Los electrones que hemos formado con la glucólisis, con el ciclo de Krebs, etcétera, etcétera, ¿qué son? Son ricos en energía. ¿A dónde llevamos? Al oxígeno. ¿Y cómo van a llegar al oxígeno? A través de estos transportadores. Sí. Vuelvo a repetir. Complejo 1 a 2, ¿qué hace? Reciban los electrones del NAT o del FAX y lo llevan a la coenzima Q. La coenzima Q, ¿qué hace? Lleva los electrones al complejo 3. Y el complejo 3 lleva los electrones al complejo 4. ¿Cómo? Llevando los electrones previamente al citocromo C. Una vez que los electrones están en el complejo 4, ahora sí, recibe el oxígeno, puede recibirlos de forma de agua. Eso se llama cadena transportadora de electrones. También nos falta la otra parte, la fosforilación oxidativa. Ya lo vamos a llegar ahí. Pero esto se llama cadena transportadora de electrones. Pero ¿qué hay acá? ¿Qué hay en cada uno de los complejos? ¿Cómo es que se transfieren los electrones? Porque hay coenzimas, hay sustancias de óxido de fusión que van a permitir que pasen los electrones. ¿Y qué más? Hay enzimas. En cada complejo, ¿qué hay? Transportadores. ¿Y qué más? Enzimas. A ver. Complejo 1. Acá está. Miren, el complejo 1. ¿Qué tiene? Una enzima. NAT, ubiquinona óxido de reemplazo. ¿Qué hace? Recibe los electrones del NAT, permitiendo que pasen los electrones a quién, a estos transportadores. Flavina, mononucleótido, fierro, azulfrado. Ahí están los electrones. Si no hubiera esta enzima y no hubieran estos transportadores, ¿cómo van a entrar los electrones? Pues aquí están entrando. Los electrones de hidrógeno están entrando al complejo 1. ¿Quién lo recibe? La flavina mononucleótido. La flavina mononucleótido se los da al fierro azulfrado. Y el fierro azulfrado lleva a la coenzima B. Pero ahí entra una enzima que se llama enzima ubiquinona, ubiquinona óxido de reemplazo. Complejo 3. El complejo 3 también tiene su enzima ubiquinona citocromo óxido de reemplazo. ¿Qué hace? Que recibe los electrones del FAC. ¿Y qué tiene el complejo 3? Citocromo H, citocromo M, tiene fierro azulfrado, que lleva los electrones al citocromo C. Y el complejo 4, ¿qué tiene? Esta enzima famosa, la citocromoxilasa. ¿Qué hace la citocromoxilasa? Permite que los electrones que tienen citocromo C, acá está, pase a citocromo A, a citocromo A3, finalmente a la forma de agua. Entonces, nuestro organismo, ¿qué tiene? Estos complejos. Y cada complejo tiene sus transportadores con su enzima. ¿Sí? Estos transportadores, ¿qué hacen? Reacciones de oxidación. Reciben los electrones y los liberan. Reacciones de oxidación.
El NAT está rico en electrones. ¿Qué hace? Lo sé, al complejo 1. Y entonces él se oxida. Pero los electrones entraron al complejo 1. Estos electrones son llevados a dónde? A la coenzima Q. Ya. La coenzima Q hace que los electrones pasen al complejo 3, luego al citocromo C y luego al oxígeno. El citocromo en el complejo 4. Es una secuencia de transferencia de electrones. Si no hubiera estos transportadores, no se podría hacer la transferencia. Pero ¿qué tienen estos transportadores? ¿Qué posiciones traen? ¿Qué cosa es coenzima Q? ¿Qué cosa es citocromo? Son compuestos de óxido de reducción. Reciben y donan electrones. Entonces, vamos a ver. Grupos prostéticos que transportan los electrones son las coenzimas de óxido de reducción. Vamos a ver. Aunque ya hemos hablado de ellos, bueno. ¿Qué tenemos? En NAT, el NAD oxidado y el NADP reducido donan o reciben los electrones. ¿Qué cosa es la coenzima Q? Porque yo voy a hablar de la coenzima Q. Pero ¿qué cosa es la coenzima Q? Es este compuesto. Es una ubiquinona, es alquímica, a partir de los oxígenos. Es una ubiquinona que puede aceptar los electrones. Ahí está aceptando los electrones. Cuando acepta el electrón, ya se llama semiquinona. Cuando recibe más electrones, se llama ubiquinona. ¿Qué está haciendo? Está aceptando los electrones. Porque no es que lo recibir al siguiente. Esas son transportadores de óxido de reducción. Igual, yo puedo hablar de los citocromos, ¿no es cierto? Los citocromos igualitos. ¿Qué tienen los citocromos? Tienen fierro. Va a pasar de fierro 2 a fierro 3. Y hay diferentes citocromos, ¿no es cierto? Ahí está. Hay citocromo A, está. Citocromo B, citocromo C. ¿Qué cosa digo fierro azufrado? Son proteínas que en la estructura tienen fierro. Ahí está. Y cisteína, ahí está la cisteína. Cisteína no dice que tiene hidrógenos. Ahí está. Miren, más de los enlaces. Entonces, tengo fierro. Fierro 2, azufre 2. Fierro 4, azufre 4. ¿Qué hacen? Aceptan y donan. Bueno, y vamos a, creo, terminar acá, diciendo pues, que estos transportadores de electrones nos permiten llevar los electrones del NATS o del FATS a través de ellos, coenzima Q o citocromo C hasta los C. Muy bien, nos quedamos acá. Vamos a hablar cómo el complejo 1, acá, no se entiende. Vamos a hablar de cada uno. ¿Qué he dicho? Este es el complejo 1. Todos los electrones que tiene el NAT van a entrar. Los va a decidir